Buenas noches, me presento, soy el estudiante Jorge Reyes Hernández, ingresado a la Ingeniería de Telecomunicaciones. En siguiente va a dar solución a la tarea 1 de electromagnetismo. Entonces, en el siguiente vamos a dar solución al ejercicio 5, como podemos ver acá. Ejercicio 5, entonces entramos al simulador de kit de construcción de circuito SD. Entonces te dice, para construir un circuito para encender una bombilla. Vamos acá, vamos al circuito, entonces vamos a encender una bombilla, la fuente, encendemos una bombilla como podemos observar. Nos dice, explicar lo que sucede en el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje de la fuente en la fuente. Entonces, como podemos observar, como observamos la imagen, cuando un incremento en el voltaje nos produce un incremento directamente proporcional en la corriente, haciendo que la bombilla ilumine más, como podemos observar acá. Subimos el voltaje, entre más voltaje, más ilumina la bombilla. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, construir un circuito para encender dos bombillas. Como vemos la imagen, de acá sacamos dos bombillas, vamos a construir un circuito con dos bombillas. Vamos. Y le ponemos corriente. Ahí podemos observar las dos bombillas. Pasa lo mismo. Dice, indicar la forma que se debe conectar las dos bombillas en el circuito de modo que una bombilla esté desconectada y ambas bombillas se apaguen. Ya lo vamos a hacer. Acá dice, entonces como podemos en la imagen, se apagan las dos bombillas porque estamos manejando un circuito que en serie, donde la corriente es la misma para todos los elementos que están conectados en él. Si abrimos el circuito en cualquier parte, se apagan las bombillas porque corta la corriente. Vamos a ver si es verdad. Si cortamos acá, se va la bombilla. Si cortamos acá abajo, se acaba el circuito. Entonces, si es así. Entonces, esto es un circuito en serie. ¿Listo? Después nos dicen que si una bombilla está desconectada y la otra bombilla permanece encendida, ¿qué pasa? Entonces vamos a ver, ahí vemos la imagen. Y acá ya respondimos, ahí podemos observar la imagen, las dos bombillas encendidas. Vamos a ver qué pasa. Si quitamos una, ahí están las dos encendidas, que ya es un circuito paralelo. Aquí quitamos una y dice, en esta imagen podemos ver un circuito en paralelo, una conexión donde los puntos de entrada de datos de los dispositivos están conectados y coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. Entonces vamos a observar si es verdad. Acá, entonces cortamos acá o hagámoslo acá más rápido. Entonces ponemos la batería, cables, cable acá, cable acá, cable acá, bombilla, bombilla acá, bombilla, vamos a poner otra, acá, esta bombilla, eliminémosla, o acá, vamos a ver acá, circuito en paralelo,
Acá no nos da, ¿por qué? Porque no le tenemos conectada, no tenemos unidos los puntos. Ahora sí. Acá tenemos un circuito paralelo como vimos en la imagen. Si cortamos una, no se nos va la corriente, no se nos apaga la otra. Es un circuito en paralelo. ¿Listo? Y después vamos con la siguiente pregunta. Dice, diseña un circuito con dos resistencias consiguen en la serie y otro circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Para cada circuito debe tener una fuente de voltaje. Comparará lo que sucede con la corriente y el voltaje a través de cada resistencia. Para cada circuito utilizar los medidores virtuales de corriente y voltaje, medir la intensidad de corriente total en cada circuito. Entonces, como vamos a observar, acá las tenemos, pero ya las vamos a hacer. Entonces acá podemos, dice, en el circuito tiene caídas de voltaje en la serie según las resistencias instaladas, pero la corriente no varía, sigue siendo la misma para todos. Vamos a ver si es verdad. Entonces hacemos acá, tenemos el circuito en serie, pero vamos a quitar este. Vamos a poner resistencias. Vamos a poner una resistencia. La resistencia, acá vamos a poner la otra. Listo. Ponemos el punto. Vamos a ver si es verdad que la corriente es la misma. Entonces miramos acá el voltaje 24 y acá perdón, estamos mal conectados, 24. Vamos a subirle, si le subimos acá nos varía el voltaje, ¿sí ve? El voltaje y la corriente sigue siendo la misma. Vemos la corriente, 2.11 amperios, 2.11 amperios, lo mismo y lo mismo. Y acá nos varía en cambio los voltajes, la resistencia B, como podemos observar. ¿Listo? Acá no, en ese circuito, como podemos ver, las caídas son en el voltaje según la resistencia, perdón, de las resistencias instaladas, pero la corriente no varía, sigue siendo la misma, como observamos. Vamos a ver el circuito en paralelo. Entonces vamos a hacer un circuito en paralelo. Entonces, miramos acá, cortamos acá, damos acá, damos esta acá, añadimos los cables, acá tenemos, y le pasamos el multímetro. Veamos el voltaje, es el 48 y 48, y medimos la corriente, nos da 4.80 amperios y acá nos da 8.58 amperios. En este circuito sí varía la corriente y los voltajes son los mismos, como vemos acá. El circuito paralelo es lo contrario que el circuito de serie, ya que el voltaje sigue siendo el mismo para todo el circuito, pero la corriente varía, depende de las cantidades de resistencia. Y se calcula a través de la ley de ohmios la intensidad de corriente total en caída de circuito. Recuerde el concepto de resistencia equivalente. Entonces acá tenemos resistencias de 1015, entonces acá vemos, vean, un circuito en serie suma la resistencia para poder obtener la resistencia total. Entonces acá vemos, sumamos las resistencias 10 más 15, nos da igual a 25, igual a la resistencia total es 25. Entonces hallamos esto, hallamos la corriente con la siguiente fórmula: corriente total sobre voltaje total sobre resistencia, y nos da esto y nos da 0.36 amperios. Vamos a rectificar si es verdad. Vamos a abrir acá el de otro. Vamos a abrir otro y vamos a hacerlo acá.
Vamos a ver. Ahí vemos el circuito. Vamos a poner una resistencia de 10 y esta de 15. ¿Listo? Listo, mostramos los valores y la fuente de 9.0 amperios. Entonces vamos a hallar vamos a mirar la resistencia. Perdón, está mal conectado. 3.60 y vamos a medir, vamos a medir solo corriente. 0.36 amperios, entonces si nos dio bien 0.36, la corriente es constante, tiene que ir en todas. Ahí está, excelente, nos quedó bien. Entonces ahora vamos a hacerlo para el circuito paralelo, lo mismo, con la misma resistencia 10 y 15. Entonces acá es lo mismo. Entonces acá cogemos, sumamos con la fórmula RT igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces reemplazamos, esto de RT, que es resistencia total igual a 6, hallamos lo mismo, la misma fórmula, corriente total o intensidad total sobre voltaje total sobre resistencia total. Hacemos la operación y nos da 1.5 amperios. Entonces pasamos allí y miramos. Entonces pasamos acá, entonces ya no necesitamos corriente, necesitamos hallar corriente, entonces ponemos acá, vamos a mirar los valores, entonces necesitamos este de 10, el de abajo de 10, y acá de 15, listo, y el voltaje de 9, la fuente 9, y medimos, ahí está, 1.5, es la corriente total, 1.5 amperios, listo. Entonces si nos quedó bien, pusimos en la calculadora, esta la imagen nos quedó igual. Entonces para comparar los resultados de los literales, entonces consideramos que podemos observar que son iguales lo teórico con lo simulado. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención.